Fíjate, nos dan las coordenadas del vector fijo AB, también nos dan las coordenadas del punto A, punto que es el origen del vector fijo. Se nos piden las coordenadas del punto B, las coordenadas del extremo del vector fijo. La cosa no puede ser más fácil. Las coordenadas de nuestro vector fijo vienen a ser la diferencia entre las coordenadas de su extremo B y las coordenadas de su origen A. Fíjate, este par de números reales nos los da el enunciado. Por lo demás, este otro par de reales también nos lo da el enunciado. Y como el punto B es el extremo del vector fijo, a sus coordenadas las bautizamos x1 e y1. A partir de aquí, fíjate, trivialmente, resulta que menos 4 ha de ser igual a x1 menos 2 y 7 ha de ser igual a y1 menos 5. En definitiva, x1 es menos 2, y1 es 12 y así el punto B tiene abscisa menos 2, ordenada 12. En este caso se nos dan las coordenadas del vector fijo con origen en S y extremo en T. También nos dan las coordenadas del extremo T. Nos piden las coordenadas del punto S que es el origen del vector fijo. De nuevo lo mismo. Las coordenadas del vector fijo ST se obtienen restando las coordenadas de su extremo T y las coordenadas de su origen S. Este par es justamente el 6 menos 1. Las coordenadas del punto T son 0, 9. Y siendo S el origen del vector fijo, a sus coordenadas las llamamos x0 e y0 respectivamente. En consecuencia, fíjate, 6 debe ser igual a 0 menos x0 menos 1 debe ser igual a 9 menos y0. Trivialmente resulta que x0 es menos 6 e y0 es 10. En definitiva, la abscisa del punto S es menos 6 y su ordenada es 10. En este caso, nos dan las coordenadas del vector fijo con origen en M y extremo en N. También nos dan las coordenadas del extremo N. Se nos piden las coordenadas del punto M que es el origen del vector. Bueno, pues repetimos el proceso. Las coordenadas del vector fijo M y N vienen a ser la diferencia entre las coordenadas del extremo N y las coordenadas del origen M. Las coordenadas del vector fijo nos las da el enunciado. Aquí las tienes. También nos da las coordenadas del punto N. Aquí las tienes. Y claro, como M es el origen del vector fijo, a sus coordenadas las bautizamos x0 y 0. Con lo cual, trivialmente, resulta que 6 ha de ser igual a 0 menos x0 y k debe ser igual a k menos y0, resultando
que x sub 0 es menos 6, y sub 0 es 0, y así el punto M tiene abscisa menos 6 y ordenada 0. En este caso nos dan las coordenadas del vector fijo que tiene origen en el punto V y extremo en el punto U. También nos dan las coordenadas del origen V. Se nos piden las coordenadas del punto U que es el extremo del vector. Bueno, pues las coordenadas de nuestro vector fijo son la diferencia entre las coordenadas del extremo U y las coordenadas del origen V. Las coordenadas del vector fijo nos las da el enunciado. Aquí las tienes. También nos da las coordenadas de V. Aquí las tienes. Y siendo U el extremo del vector fijo, a sus coordenadas las bautizamos x sub 1, y sub 1. Con lo cual, trivialmente, resulta que 5 ha de ser igual a x sub 1 menos 1. Y θ ha de ser igual a y sub 1 menos θ, resultando que x sub 1 es 6 e y sub 1 es 2θ. En definitiva, las coordenadas del punto U son estas. Tiene el punto U abscisa 6 y ordenada 2θ. En fin, más fácil, imposible. Despedimos el vídeo insistiendo en que simplemente hemos visto 4 ejemplos de este problema tontorrón. En los casos primero y cuarto se nos daban las coordenadas de un vector fijo y las coordenadas de su origen. Se nos pedían las coordenadas del extremo del vector fijo. En los casos segundo y tercero nos daban las coordenadas de un vector fijo y las coordenadas de su extremo. Nos pedían las coordenadas del origen del vector fijo. Por lo demás, te invitamos a reflexionar sobre el significado de este problema en términos del rectángulo correspondiente a nuestro vector fijo. Rectángulo que tiene al origen P y al extremo Q como vértices opuestos. Con los monitos queremos recordarte que el desplazamiento desde el punto de partida P hasta el punto de llegada Q, desplazamiento a lo largo del vector fijo, de la flechita que representa el vector fijo, ese desplazamiento puede descomponerse en un desplazamiento paralelo al eje de abscisas, partiendo del punto P, un desplazamiento paralelo al eje de abscisas hasta llegar al punto H, y una vez en H, un desplazamiento paralelo al eje de ordenadas hasta llegar al punto Q.